Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Fernando Caraballo y quien les habla, Mávila Huertas, los acompañamos durante las próximas 2 horas y sin duda nos complace esta semana, además, tratar la importancia de lo que significa que el Perú sea sede de APEC. Que haya sido ya, porque hay una serie de eventos que se han producido con anterioridad a esta semana clave, donde se reunirán los 21 líderes de este Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, cuyo propósito es facilitar el crecimiento económico, el desarrollo, la cooperación entre los países de esta región. Son 21 economías las que van a participar y es sin duda la noticia que marcará toda la semana. Son las 8:10. Buenos días, Fernando. Mávila, buenos días a quienes nos están viendo por la televisión, escuchando por la radio y siguiendo por redes sociales. Tú has dicho algo que es muy importante que tengamos ante los ojos. Es la tercera vez que el Perú es anfitrión de este foro, un foro que si bien es económico y comercial, tiene sin duda una significación general, porque veremos por primera vez en mucho tiempo al presidente de Estados Unidos junto a su homólogo de China, que como sabemos son dos potencias mundiales que tienen relaciones difíciles en estos momentos. Y en ese marco general, nuestra diplomacia ha tenido que actuar para organizar esto de la manera más eficaz, como responsabilidad global, pero pensando también en nuestros intereses comerciales. Y en ese sentido es útil que APEC salga de su espacio natural, único, y entre a una forma de APEC ciudadano, que es lo que ha promovido el Congreso de la República, cuyo presidente está con nosotros y nos explicará qué es lo que ha logrado hacer, cuál es el objetivo de esta, digamos, modalidad de APEC ciudadano que el Congreso del Perú por primera vez lleva a la práctica. Así es, está con nosotros ya en la cabina el presidente del Congreso de la República, el congresista Eduardo Salguana, que ha anunciado en efecto, como lo has dicho, este APEC ciudadano legislativo, legislativo. Muy buenos días, congresista Salguana. Gracias por estar con nosotros. Mávila, muy buenos días, Fernando. Encantado de estar aquí en RPP. Un gusto conversar con ustedes. Sí. Efectivamente, el Congreso de la República hemos organizado para el día miércoles 13 de noviembre lo que hemos denominado el APEC ciudadano legislativo. Creemos que el Congreso de la República debe tomar iniciativas, tiene que ser proactivo. El APEC, como ustedes bien han señalado, es el evento más importante en este año en el país. La APEC ha demostrado desde el 98 que el Perú se incorpora en ser un foro sumamente positivo para nuestro país en general, para la economía, el monto de las exportaciones, la participación de las economías APEC en las nuestras son bastante importantes y trascendentes, y el Congreso, que es el espacio normativo por excelencia donde se traducen a través del marco legal las políticas públicas que se acuerdan en el foro APEC, no podía quedar al margen de estas decisiones, y por eso que hemos acordado este evento donde van a participar embajadores, van a participar congresistas de otros países de manera virtual. Ya han confirmado en el caso nuestro cerca de 60 parlamentarios peruanos que van a participar, delegaciones extranjeras, es decir... 60 peruanos. Sí, 60 nuestros, y ya con las embajadas tenemos coordinado más o menos 12 a 15 congresistas de igual número de países que van a participar. Pero si bien es cierto, todos los acuerdos que se hacen en el marco de APEC, no son determinantes, no se imponen las decisiones, es un foro en el que uno puede acogerse voluntariamente a esos acuerdos. ¿Cuál sería el rol concreto de los congresos en este caso? Sobre todo entendiendo que estamos hablando de economías que tienen organizaciones políticas distintas entre sí, ¿no? ¿De qué manera? Y al no tener, digamos, una reunión de todos los congresos, siempre cabe la posibilidad de que haya discusión y que surjan también oposiciones, incluso, ¿por qué no?, en el marco de la libertad política que les asiste a los congresos. Sí, un caso concreto es, por ejemplo, el tema de los tratados de libre comercio, ¿no? Tú bien lo señalas, las decisiones se toman por consenso en la APEC. El Perú tiene suscrito con 22 economías, no solo de APEC, tratados de libre comercio. Estos vienen siendo perfeccionados. En el caso de la China, por ejemplo, se firmó el año 2004, con los Estados Unidos igual, en ese periodo que estuve como parlamentario también. Sin embargo, en esos tiempos, por ejemplo, no había teletrabajo, no teníamos inteligencia artificial, hay una nueva relación de productos agrarios que el Perú exporta ahora al mundo. Esos necesitan ser incorporados con tratados adicionales, adendas, modificaciones, perfeccionamientos, y quienes ratifican al final son los congresos.
Entonces, si los congresistas están debidamente informados, con toda la premunidos del debate precedente, estoy sin duda alguna que no habrá problemas al momento de ratificarlo. Viabilizar esos tratados, claro, de darles el marco legal definitivo. Señor Salguana, el día sábado estuvo acá el canciller Schaller y dijo que uno de los objetivos de la agenda peruana era buscar que el Perú adopte una forma de tratado de libre comercio con todos los países miembros de APEC, no solamente con aquellos con los cuales ya tenemos de acuerdos bilaterales. Al mismo tiempo se anuncia que se podrá firmar un acuerdo de libre comercio con Hong Kong. Y acá hay una particularidad legislativa, porque Hong Kong forma parte desde hace ya 2 décadas de la República Popular China. Y vamos a tener en consecuencia un tratado de libre comercio con el país en su conjunto y con una entidad económica y política a su interior. Lo importante de la APEC es que es un foro económico. Desde sus principios, de sus inicios, se trató de que no tenga una agenda geopolítica, ¿no? Que no prevalezca, sino que prevalezcan los principios del libre mercado, el libre comercio, el intercambio económico y básicamente, como tú señalas, el tema de los tratados de libre comercio, que en el caso del Perú han sido muy significativos, muy importantes. Revisaba ayer unas cifras y señalaba que, por ejemplo, en el 98 exportábamos 3.500 millones de dólares a las economías APEC y ahora llegamos a más de 44.000 millones de dólares, es decir, un crecimiento de más de 14 veces, un crecimiento espectacular que no solamente beneficia a las agroexportadoras, que son las entidades modernas que han llevado al crecimiento del sector agrario, sino además se relaciona, se vincula directamente con la agricultura familiar y eso es lo que tenemos que consolidar. De acuerdo. Respecto de Hong Kong, ¿cómo ve usted? Porque también el Congreso tendría que ratificar este tratado eventual de libre comercio con esta entidad china, pese a que ya hay uno con el país y el Estado del que Hong Kong forma parte. Sí, yo creo que siendo un foro básicamente económico y no político y siendo parte de este país del foro APEC, en su momento tendrá que discutirse, debatirse, pero yo personalmente creo que no habría mayor controversia porque forma parte del propio foro económico, ¿no? Y su naturaleza es económica, no política, creo que no habría mayor discrepancia. De acuerdo. Vamos a continuar conversando con el presidente del Congreso aquí en la cabina de RPP, pero cumplimos con la pausa a las 8:16. Bueno, hemos escuchado, Mávila, al presidente Eduardo Salguán explicando los 3 objetivos que se han fijado para el foro APEC. Y uno de ellos, señor Salguán, tiene que ver con un observatorio parlamentario. Me interesaría mucho saber cuánto han podido avanzar esta idea, por ejemplo, con los chinos, cuya Asamblea Nacional sesiona 2 veces al año, con varios miles de presentes, y que yo sepa, nunca han participado ni permitido que nadie observe la manera como ellos hacen acción parlamentaria. Sí, un poco la idea, el espíritu del observatorio parlamentario es generar un espacio donde las economías APEC, en este caso los legislativos, intercambiemos la legislación interna de cada país vinculada al tema del libre comercio y vinculada a las posibilidades de mejorar el comercio, ¿no? La inclusión financiera, el tema del disminuir los índices de informalidad en nuestros países, porque hay un informe muy interesante que se dio a raíz precisamente de la participación del Perú en el Foro APEC del año pasado, donde el Perú expuso el tema de la informalidad y el Fondo Monetario hizo un estudio sobre el tema de la informalidad en las economías APEC y se encontraron resultados sorprendentes de países con buen nivel económico, pero que tenían 30, 40 o 50% de informalidad. Entonces esperamos que en ese observatorio intercambiemos estas, legislación comparada y podamos consolidar a través de trabajo conjunto legislación que nos permita avanzar en el sentido del libre comercio, el intercambio, exportaciones, inversiones, etcétera. Claro, la informalidad es una respuesta a lo que puede costar ser formal, a las implicancias de ser formal. Y en ese contexto me gustaría conocer también su opinión sobre el vencimiento de Reinfo, que es el 31 de diciembre. Desde que se crea el Reinfo, estamos hablando, no sé, 2016, ¿puede ser? ¿2016? Sí, 2016. Correcto. Tenemos inscritos en el Reinfo más de 87.000 mineros. Únicamente se formalizaron 2.032. Esto quiere decir el 2,4%. Los requisitos no son exagerados, es decir, quienes conocen de estos temas
dicen que el Reinfo es un fracaso. ¿Cómo observa usted el reto que tiene ahora el Congreso y cuál es la tendencia en el Parlamento con relación al Reinfo? Lo que yo veo es que el Perú tiene una deuda pendiente consigo mismo en torno al tema del sector de la pequeña minería. Como tú bien has señalado, el 16 se crea el Reinfo, pero el tema de la formalización minera aún empieza el año 2010. El 2012 se consolida con un paquete de decretos legislativos y han pasado ya 14 a 16 años. Y lo que yo puedo explicarle a la ciudadanía es que durante estos 16 años ni el Estado, traducido en el gobierno nacional, ni los gobiernos regionales le han puesto la voluntad política que se necesita. ¿En qué consiste esa voluntad política? Recursos económicos, logística, capacidad técnica, capacitación a los pequeños mineros. O sea, no ha habido en el fondo un propósito o no le hemos dado el interés necesario para formalizar a esta actividad minera. ¿Y cómo se explica esa falta de decisión política? En recursos, mire, el año pasado yo puedo referirme a mi región, Madre de Dios, solamente se otorgaron, el Ministerio de Energía y Minas otorgó 480.000 soles para el proceso de formalización. Y estamos hablando de un promedio de mineros en Madre de Dios no menor a 50.000 personas trabajando en el corredor minero de la región. Y si divides en esa cifra con esa cantidad de mineros, estamos hablando que no le hemos dado ni siquiera un sol 50 a cada minero. El gobierno regional el año pasado solo ha formalizado a 2 mineros, Puno creo a 20, Ica a 12, Arequipa a 16. Entonces el proceso de formalización prácticamente está estancado. ¿Qué además de ello, el sistema no funciona, así como está planteado, no está funcionando? Así es, por eso es que el año 2021, Mávila, cuando se dio la norma que amplió la formalización minera hasta diciembre del 2024, se estableció una disposición transitoria que el Ministerio de Energía y Minas tenía que entregar en un plazo de 6 meses, 180 días se señaló, la nueva ley de pequeña minería. Ese plazo se venció en octubre del año 2022. Mire, estamos en noviembre del 24 y no hay ley. Y el Ejecutivo no ha cumplido con presentar el proyecto de ley. Bueno, así que el yo Ministerio dice exhorto al Ejecutivo que ya la tiene. Porque ya tenemos 4 sesiones más y se termina la legislatura. Entonces el problema de fondo es la no formalización, que no le ponemos toda la voluntad política para que formalicemos la minería, la pequeña minería en el país. Yo recuerdo cuando fue elegido presidente usted del Congreso a fines de julio, se comprometió a no promover leyes que tuvieran que ver con la minería informal ni la minería ilegal, naturalmente, precisamente por haber tenido una actividad como abogado antes de ser parlamentario vinculada a la minería y por ser el único representante de Madre de Dios, que como lo ha recordado usted, es una región en donde el peso de la minería informal e ilegal es sumamente fuerte. ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque nos ha presentado usted una situación bloqueada. El Ejecutivo no ha hecho su tarea y en consecuencia ustedes, se puede colegir de lo que usted ha dicho, se ven obligados a prolongar este régimen intermediario. ¿Qué va a suceder de aquí hasta fin de año que vence el plazo fijado para el Reinfo, que recordémoslo, es el registro para la formalización de los informales de minería? Sí, mira, lo que yo creo es que la tarea pendiente y que hay que cumplir es aprobar una nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal, que nos establezca reglas claras y definitivas. Tenemos que acabar con la provisionalidad y las ampliaciones. Eso no funciona. Porque entonces, más se amplía, es de la opinión de que el Congreso no prolongará. Su opinión entonces es esa, que no se prolongue el Reinfo. Sí, yo lo que creo es que el Ejecutivo presente esta semana, la próxima o 2 semanas la comisión puede revisarla y las 2 últimos plenos podemos tranquilamente aprobar una norma estable, definitiva, pero que tiene que ir acompañada con presupuesto, con logística, claro, y con voluntad política del gobierno nacional y de los gobiernos regionales. Presidente, le puedo leer los requisitos, acá están. Los requisitos para que uno pueda formalizarse actualmente, de acuerdo al Reinfo, son contar con RUC, eso ya es un trámite particular que uno debe hacer. Instrumento de gestión ambiental, ahí diría usted de pronto se requiere capacitación. Sí, por supuesto. Declarar la producción minera de forma semestral. Declaración mínima. Es una declaración, correcto. Sí. Y contar con registro de SUNAT para el control de bienes fiscalizados, plantas de beneficio. Mire, esos son los requisitos para la formalización. Lo que sucede es que en el caso de la costa y la sierra hay un problema
central que no se soluciona hasta ahora. Es una controversia constitucional inclusive, porque gran número de pequeños mineros y artesanales se encuentran laborando en concesiones tituladas de terceros, o sea, de la mediana y la gran minería. Entonces, si están en una concesión ajena, un área no libre, evidentemente debe contar con la autorización del titular. Y ahí está el problema, porque eso se traduce en un contrato de explotación que muchas veces el titular del terreno no lo quiere suscribir o le impone condiciones que el otro no está en condiciones de aceptarla. En el caso de Madre de Dios es diferente. En Madre de Dios nosotros tenemos un corredor minero, un área debidamente declarada de cerca de 480.000 hectáreas. El problema ha sido que en estos 16 años, en vez de crecer en la titularidad de las concesiones mineras, lo que hemos hecho es achicarla. El 2012 teníamos 3.200 titulares mineros, es decir, quien podía cuidar, pagaba impuestos, lo fiscalizaban, presentaban su estudio de impacto ambiental. Pero ¿qué sucede ahora? Tenemos solamente 1.025. En 16 años, en vez de crecer, hemos decrecido, nos hemos ido a la ilegalidad. Entonces, ese tema es el que tenemos que corregir en el caso de Madre de Dios y además el tema de las superposiciones con concesiones madereras, forestales, etcétera, etcétera. Y eso es lo que ha generado un clima de anarquía, por lo menos en mi departamento, que tenemos que arreglarlo antes de diciembre de este año. Ha introducido la palabra que no se había usado hasta ahora, minería ilegal, ya no solamente la informal que puede formalizarse a través del Reinfo hasta fin de año y a través de la ley que nos está usted prometiendo, que cree usted que se puede aprobar antes de fin de año también. Vamos a ir a una pausa, pero el tema es muy importante. Yo quisiera que nos diga ahora qué es lo que se puede hacer ante la minería ilegal, cuyo comportamiento criminal ha quedado patente, por lo menos clarísimamente, en Patás y en Caravelí, con uso de armas de guerra para asesinar a personas. Nos va a decir qué es lo que el Congreso puede hacer para contribuir en lo que le toca contra la minería ilegal. Vamos primero a una pausa. Tenemos el tiempo. Sí. De 480.000 hectáreas. El que hace fuera de esa área es ilegal automáticamente. ¿Quién tiene que intervenir ahí? Policía y el Ministerio Público. En el caso de Patás es igual. Aquel que no es titular de una actividad minera, que no tiene autorización de la autoridad competente o que use instrumentos ilegales, por ejemplo, transporta explosivos, dinamita, sin autorización, porque hay que cumplir con la ley de SUCAME, la ley de explosivos. Uno no puede autorizar transportar dinamita en su camioneta porque así se le ocurra, tenga o no Reinfo, porque en ese tema algunas entidades, que no quiero decir el nombre para no generar controversia, en medios de comunicación, ¿no?, generaron toda una corriente de opinión como que, por ejemplo, el Congreso había autorizado el uso de dinamita y explosivos. Eso es completamente falso. Cualquier ciudadano, cualquier persona, minero o no, que quiera llevar explosivos, tiene que tener autorización de SUCAMEC. Eso es una ley que existe hace más de 20 años. ¿Por qué es que se viola tan alegre y generalizadamente esa ley y vemos tantos explosivos ilegales? Porque también, Fernando, hay que reconocerlo, en el país y en muchos sectores que están a cargo de los controles hay mucha corrupción. Ese es un tema por todos conocido. O sea, el tema, las normas existen, pero los controles se relajan, ¿no? Los controles no son severos, porque lamentablemente la corrupción ha contaminado muchos sectores de la institucionalidad pública del país. Bueno. Los críticos dicen que en efecto el Congreso ha relajado también de alguna manera las condiciones para que sea mucho más fácil, por lo menos por las cantidades, hacer el transporte de estos explosivos. Pero vayamos a otro tema interesante también que tiene que ver con una decisión que se adoptó y que, bueno, el congresista Burgos ha reclamado y ha dicho se está blindando a la presidenta porque no finalmente se le concedieron facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización para abordar el tema del cofre. Bueno, en el Congreso las decisiones se toman o en la Junta de Portavoces o en el Pleno del Congreso. En el caso de la investigación planteada o el otorgamiento de facultades de comisión investigadora a fiscalización, eso lo peticionó su bancada, nosotros lo pusimos en debate cuando el vocero parlamentario me lo solicita, se sometió a debate, se discutió y se votó y no tuvo los votos. Es más, si uno revisa las votaciones que se ha tenido, ni la propia bancada del proponente fue unánime en el respaldo a ese pedido.
Entonces ya es decisión del Pleno, no es de la mesa directiva. Hay otros temas que se han planteado recientemente que tienen que ver con las elecciones. Recordemos que en abril del próximo año vence el plazo para cualquier modificación legal, puesto que en ese momento serán 12 meses antes del acto electoral, que es en abril del año 26. Y sin embargo hay quienes quieren modificar, por ejemplo, el plazo vencido para que los partidos puedan presentar como candidatos a personas que no estaban inscritas hasta ahora. Y el otro gran tema, naturalmente, es el de financiamiento. ¿Su opinión sobre estos dos temas? Primero, yo lo que creo es que en relación al plazo ya de inscripción en partidos políticos, es un plazo que ya venció. Creo que jurídicamente sería inaceptable volver a abrirlo, no habría estabilidad en las normas electorales. Segundo, el tema del financiamiento de partidos. Precisamente el día viernes hemos tenido un evento muy importante sobre bicameralidad aquí en Lima. Hemos convocado a expositores de Colombia, México, Argentina, ¿no? Nos han venido a contar las experiencias de su sistema bicameral en sus países. Y un tema central del debate precisamente fue el tema del financiamiento, ¿no? Y ahí lo que ha surgido del debate es que se tiene que abrir el financiamiento, ampliar el financiamiento, por ejemplo, al tema de las empresas privadas, formales, legales, porque al haber cerrado este tema por el caso Odebrecht, ¿no? Que es un tema que lamentablemente contaminó a muchos gobiernos y muchas personalidades públicas, la idea es que ese espacio lo han ocupado economías informales o ilegales. Entonces es mejor que el sistema formal participe abierta y directamente en un partido político que es de su, si adscribe a economías, digamos, social de mercado, economías abiertas, respaldarán a determinados políticos, y están en otra opción política, respaldarán a otras, ¿no? Creo que esa es al final la síntesis del evento que hicimos el viernes, el cual nosotros compartimos. Señor Salguana, muchas gracias por su presencia, tanto más que es la primera vez que viene usted a RPP en tanto que presidente del Congreso, ¿no? Ha venido muchas veces antes, pero desde julio, de fines de julio, no lo habíamos tenido por acá, Pavela. No, es la primera vez como presidente del Congreso, así es. No, encantado de estar acá, y obviamente son ya 3 meses en el ejercicio del cargo y hemos tratado en estos 3 meses de trabajar con mucha entrega. Hemos mejorado, creo que con un nivel significativo la relación con la prensa, con la opinión pública. Y eso era fácil hacer, ¿eh? Tenemos un Respecto congreso a su predecesor era fácil hacer eso. Un congreso de puertas abiertas, y estamos trabajando por el país. Muy bien. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros.